Bienvenidos nuevamente a su oasis de chismes, intrigas y análisis exhaustivos. Su canal favorito está que arde con las últimas novedades y, por supuesto, estamos absolutamente extasiados de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el torbellino de emociones que nos ofrece el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy, como lo prometimos con bombos y platillos y como el título lo proclama a los cuatro vientos, nos adentraremos en el corazón palpitante del drama, en la efervescencia de la pasión, y sí, en la potencialmente apocalíptica explosión, que se avecina entre nuestros adorados Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque las cosas están a punto de alcanzar niveles estratosféricos de intensidad. Desentrañaremos los rumores que se propagan como reguero de pólvora, las posibles motivaciones ocultas tras las sombras y, por supuesto, las teorías más jugosas y escandalosas que circulan en torno a esta relación que, seamos honestos, siempre nos ha mantenido al borde del abismo, conteniendo la respiración y aferrados a la esperanza. Pero, alto ahí. Antes de que empecemos a desmembrar cada jugoso detalle de este salseo turco que nos quita el sueño, quiero recordarles, con el fervor de una fan enamorada, que le den al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. No se demoren ni un segundo más. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más perspicaces y reveladores y, por supuesto, mucho pero mucho chisme sobre sus estrellas favoritas. No se pierdan ni un solo detalle, no permitan que nada escape a su radar de telenoveleros empedernidos. Suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Les prometemos que no se arrepentirán. Bien, ahora sí, con la adrenalina a tope y el corazón palpitando al ritmo de un tambor turco, vamos al grano. Can Yaman explota, Demet envuelta en su venganza. Un título impactante, lo sé. Un titular que resuena con la fuerza de un trueno en Estambul. Y quizás, solo quizás, un poquito exagerado. Pero déjenme explicarles con la paciencia de un artesano otomano por qué lo elegimos. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible tensión, una fisura en el idílico mundo de Can y Demet, han ido creciendo como la espuma del café turco, espesa, persistente e imposible de ignorar. Desde silencios sospechosos en las redes sociales, esos espacios donde antes fluían los likes y los comentarios como agua de manantial, hasta entrevistas cargadas de indirectas que parecen dardos envenenados, todo, absolutamente todo, apunta a que algo no está bien entre ellos. Algo se ha roto, algo se ha torcido, algo ha dejado de brillar con la intensidad de antaño. Recordemos con la nostalgia de quien rememora una época dorada, que Can y Demet, desde su explosiva química en Erkencikus Pájaro Soñador, han sido una de las parejas más queridas y sipadas por el público. Un fenómeno de masas, un amor virtual que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Su química era palpable, tangible, casi se podía tocar. Traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance real, una historia de amor digna de un cuento de hadas turco. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, las especulaciones eran constantes, alimentadas por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices, esas chispas que saltaban en cada alfombra roja, y esa conexión innegable que transmitían. Una conexión que parecía predestinada, un hilo rojo invisible que los unía para siempre. Pero, ¿qué pasó después? ¿Dónde quedó esa magia, esa conexión inefable? Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, si bien parecía sacado de un cuento de hadas al principio, con vestidos de ensueño, canciones románticas y votos de amor eterno, terminó en divorcio hace poco. Un final abrupto e inesperado que dejó a muchos con el corazón roto. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus propias relaciones, incluyendo su compromiso, que finalmente se rompió con la periodista italiana Diletta Leotta. Un romance apasionado y mediático que también llegó a su fin de manera repentina. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí es donde la trama se complica y los giros inesperados nos dejan sin aliento. Tras el divorcio de Demet, muchos fans, y no tan fans, empezaron a preguntarse, con la esperanza renovada, si existía la posibilidad de una reconciliación con Can. La nostalgia por Erkencikus, ese oasis de romance y comedia, y la esperanza de verlos juntos de nuevo inundaron las redes sociales. Los hashtags #Can Demet Forever y #Erkencikus volvió a inundar Twitter e Instagram. Pero en lugar de acercamiento, de señales de reconciliación, lo que hemos visto son señales de distanciamiento, miradas esquivas y, según algunos rumores, incluso de resentimiento. Un muro invisible que se ha levantado entre ellos y que parece imposible de derribar. La supuesta venganza a la que alude el título podría tener varias raíces, varias explicaciones.
¿Es posibles? Algunos creen, con la certeza de un adivino otomano, que Khan aún siente resentimiento por el matrimonio de Demet con Oğuzhan, considerándolo una especie de traición a la conexión que ambos compartieron. Una puñalada por la espalda que aún no ha logrado perdonar. Otros apuntan a que Demet, ahora soltera y con la libertad de un ave fénix, podría estar intentando acercarse a Khan, revivir la llama del pasado, pero que éste se muestra reacio, quizás por miedo a ser herido de nuevo, a revivir viejos fantasmas, o tal vez porque simplemente ha seguido adelante, ha cerrado ese capítulo de su vida y está buscando nuevos horizontes. Pero, ¿qué evidencia tangible, qué pruebas irrefutables tenemos de todo esto? Bueno, empecemos por lo obvio, su falta de interacción pública. Antes, en la época dorada de Erkenci-Kuş, Khan y Demet solían darse me gusta y comentar en las publicaciones del otro en redes sociales. Un gesto simple pero que alimentaba la esperanza de los fans y confirmaba su conexión. Ahora, reina el silencio absoluto. Un vacío digital que grita a los cuatro vientos. Ni una sola interacción. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, este tipo de silencios suelen ser muy reveladores. Un código no escrito que indica que algo no va bien. Luego están las entrevistas, esos momentos en los que las estrellas se exponen ante el público y a veces revelan más de lo que pretenden. Recientemente Can Yaman fue entrevistado en un programa de televisión italiano, donde le preguntaron, sin rodeos, sobre su relación con Demet. Su respuesta fue ambigua, evasiva y, según algunos, incluso un poco fría. Evitó mencionar su nombre directamente y se limitó a decir que guarda buenos recuerdos de esa época. Una respuesta muy diplomática, políticamente correcta, pero que no dejó a nadie satisfecho. Un jarro de agua fría para los fans que soñaban con una reconciliación. Por otro lado, Demet también ha sido evasiva cuando se le ha preguntado por Khan. En una entrevista reciente se limitó a decir que le desea lo mejor, y que está enfocada en su carrera. Un mensaje que, si lo analizamos con lupa, podría interpretarse como un intento de marcar distancia, de dejar claro que Khan es cosa del pasado. Un portazo virtual que ha resonado en los oídos de los fans. Pero la verdadera bomba, el rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, al menos según algunos medios de comunicación, es un supuesto proyecto cinematográfico que podría enfrentar a Khan y Demet en la pantalla. Se dice que ambos están siendo considerados para protagonizar una película romántica, una comedia que reviviría la magia de Erkenci-Kuş, pero que Khan ha puesto ciertas condiciones para aceptar el papel. Una de esas condiciones, según los rumores, sería tener control absoluto sobre el guión y la dirección, lo que podría interpretarse como un intento de vengarse de Demet, imponiéndole ciertas limitaciones, humillándola públicamente y demostrando quién tiene el poder en la relación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguna de estas historias. Pero la verdad es que el ambiente está cargado de tensión y que algo no está bien entre Khan y Demet. La química que antes era evidente se ha evaporado, dejando un rastro de frialdad y resentimiento. Ahora bien, analicemos un poco las posibles motivaciones de Khan. ¿Por qué estaría buscando vengarse de Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías, en el fascinante mundo de las especulaciones y las conjeturas. Una teoría, como mencioné antes, es el resentimiento por el matrimonio de Demet. Khan podría haber sentido que Demet le dio falsas esperanzas y que lo utilizó para promocionar Erkenci-Kuş. Otra teoría es que Khan simplemente está cansado de ser asociado constantemente con Demet. Él ha trabajado duro para construir una carrera sólida por sí mismo y podría sentir que la sombra de Erkenci-Kuş y de su relación con Demet le impide avanzar, le resta mérito y lo reduce a ser simplemente el ex de Demet. Y luego está la teoría más simple, quizás Khan simplemente no está interesado en una reconciliación con Demet. Quizás ha seguido adelante y está buscando una nueva relación, con alguien que no tenga nada que ver con su pasado. En cuanto a Demet, sus motivaciones son un poco más difíciles de descifrar. Después de su divorcio podría estar buscando consuelo en Khan, recordando los buenos tiempos que compartieron. O quizás simplemente está intentando mantener una relación cordial con él por razones profesionales. No olvidemos que ambos son figuras públicas y que su imagen es muy importante. También es posible que Demet esté sintiendo la presión de los fans, que siguen esperando una reconciliación con Khan. Quizás está intentando complacer a sus seguidores, pero sin comprometerse demasiado. En definitiva, la situación entre Khan y Demet es un verdadero culebrón.
Lleno de drama, pasión, rumores y especulaciones. Y la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Pero como buenos amantes de las telenovelas turcas, no podemos evitar seguir de cerca esta historia y analizar cada detalle. Y hablando de analizar detalles, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay una venganza en marcha? ¿O simplemente se trata de un malentendido? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? Queremos saber su opinión. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado los rumores de tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la falta de interacción pública, las entrevistas ambiguas y los posibles motivos de resentimiento. Hemos considerado las teorías sobre una posible venganza por parte de Can y las motivaciones de Demet tras su divorcio. Y sobre todo hemos dejado claro que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos. Gracias de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación, o no relación, entre Can y Demet. No olviden que su apoyo es fundamental para nosotros. Así que por favor dejen sus comentarios, compartan este vídeo con sus amigos y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Si conocen a alguien que también es fan de Can y Demet, compártanlo con ellos. Y si quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los mejores análisis y mucho chisme sobre sus estrellas favoritas, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y que la pasión de las telenovelas turcas los acompañe siempre.